Mateo capítulo 5, del verso 13 al versículo 16. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Dios, queremos darte gracias por esta tu palabra. Queremos darte la gloria y la honra por este sermón que tú predicaste y que tanto impacto ha tenido en nuestras vidas. Te pedimos que a través de esta enseñanza que tú diste alguna vez, tú sigas obrando en nosotros, transformando nuestros corazones, confrontando nuestra vida a fin de que podamos vivir para tu gloria y de que podamos ser esa sal y esa luz que tú esperas que seamos en el mundo. Ayúdanos a entender qué significa eso en esta tarde. Mira que te pedimos eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hace 8 días finalizamos la sección de las bienaventuranzas, una sección extraordinaria. Yo creo que todos aprendimos mucho y yo estoy seguro que el Señor, a través de esas bienaventuranzas, nos llevó a depender más de Él, ¿cierto?, en nuestra formación del carácter cristiano. Por lo menos esa fue mi experiencia con las bienaventuranzas y espero también que esa haya sido su experiencia a lo largo de este tiempo. Ahora, habiendo dicho esto, quiero decirles que hoy vamos a empezar una sección diferente y como lo acabamos de leer, esa sección va desde el versículo 13 al versículo 16. Ahora, el énfasis de esta sección es diferente al de las bienaventuranzas. ¿Por qué es diferente? Bueno, es diferente porque las bienaventuranzas describen el carácter del creyente, pero los textos o los versículos que acabamos de leer nos hablan de su influencia. Entonces, por un lado tenemos las bienaventuranzas que nos hablan del carácter cristiano y por otro lado tenemos esta sección que nos habla acerca de la influencia cristiana. Ahora, como nosotros podemos ver en ese texto que acabamos de leer, Cristo usa dos metáforas de la vida popular, de la vida hogareña, para describir la influencia del cristiano. Si se dieron cuenta, él usa la metáfora de la sal y la luz, ¿cierto? Ahora, de alguna manera, ambas cosas son, por decirlo de alguna forma, indispensables en cualquier hogar. Por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta cuán indispensable es la luz en nuestra casa como cuando la cortan. ¿Sí les ha pasado que de pronto uno está en la noche viendo televisión o está cocinando y se va la luz? De pronto se dañó el transformador de la cuadra o algo pasó y uno queda súper aburrido porque necesita luz para ver toda la casa, para poner a cargar el celular, para poner a calentar la comida en el microondas. Y igual pasa con la sal. ¿Sí les ha pasado alguna vez que de pronto el arroz les queda sin sal? Y uno se come el arroz como esperando a que sepa arroz, pero falta algo, falta un ingrediente indispensable para el sabor. Entonces, creo que el Señor usó dos cosas que todos nosotros consideramos indispensables en nuestra vida popular y son indispensables para nosotros. Y de la misma manera eran indispensables para la audiencia que estaba escuchando este sermón. Estas personas, al igual que todos nosotros,
necesitaban la luz pues para disipar la oscuridad en la noche, y necesitaban la sal, no solamente, escuche esto, como para darle sabor a las comidas, sino que necesitaban la sal para que la carne se preservara. No sé si ustedes sabían, y creo que todos lo suponemos, en esa época no había neveras, ¿cierto? No había congeladores. Entonces, ¿qué hacían las personas del primer siglo? Cogían sal y bañaban la carne en sal para evitar que se descompusiera. Entonces, curiosamente, el Señor Jesús usó estos dos elementos esenciales para la audiencia de esa época y para la nuestra. La pregunta es, ¿qué objetivo tenía el Señor al usar esas dos metáforas? ¿Qué es lo que Él nos estaba tratando de decir con eso? Bueno, yo quisiera que por un momento viéramos el principio del verso 13, que inicia diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Note que de alguna manera Jesús no les está diciendo: ustedes son la arena de la tierra, ni ustedes son la tierra de la tierra, sino Él les dice: ustedes son la sal de la tierra, es decir, un elemento diferente. La tierra es una cosa y la sal es otra cosa. Ahora, si vemos el versículo 14, este comienza diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Y podríamos hacer la misma distinción. La luz es una cosa y el mundo es otra cosa. Entonces, ambas cosas son distintas con el objeto con el que se relacionan. La sal es distinta a la tierra y la luz es distinta al mundo. Así que de alguna forma lo que Cristo quiere mostrar con estas dos metáforas es que la iglesia y los creyentes son diferentes al mundo, son distintos al mundo. Los creyentes son una cosa y el mundo es otra cosa. Entonces, si tenemos al mundo y tenemos la tierra, entonces los creyentes son la sal. Pero si tenemos al mundo en oscuridad, la luz son los creyentes, la luz es la iglesia. Ahora vamos a hablar detenidamente, o un poco más detenidamente, de cada uno de estos dos elementos. El primer elemento que se nos menciona en esta porción de la Biblia es la sal de la tierra, ¿cierto? Entonces, como lo dije hace un momento, ya sabemos que ellos no solamente le daban sabor a sus comidas con la sal, sino que la usaban para evitar que la carne se pudriera. Así que cuando Jesús dijo: ustedes son la sal del mundo, lo que Él estaba queriendo decir no solamente es: ustedes son lo que le da sabor al mundo, porque eso es de pronto lo que uno se imagina, ¿no? Yo soy el sabor de este mundo, ¿cierto? Que le pone el picante a la vida. Pero Él quiere ir un poco más allá de eso, y Él está hablando de la sal como conservante. Entonces, cuando Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra, lo que Él está queriendo decir es como: ustedes son la sal que evita que este mundo carnal se descomponga o se pudra. Ustedes son los que evitan que ese proceso de descomposición pecaminosa, este mundo que está cada vez más sumergido en su maldad, pudriéndose en su maldad, ustedes evitan que eso suceda radicalmente y completamente. Ahora, Dios no solamente nos ha puesto a nosotros, ha puesto a otras entidades y ha usado a otros medios para evitar que el mundo se corrompa en su maldad. Por ejemplo, tenemos la Constitución. La Constitución del país tiene ciertas reglas que evita que todos hagan lo que quieran, ¿verdad? Tenemos el gobierno, tenemos la policía, y de alguna manera esas instituciones, aunque no son perfectas, buscan que las personas vivan bajo ciertas normas, esperando que nadie le dé rienda suelta a su maldad. Imagínense un país que no tenga ni ejército, que no tenga policía, que no tenga constitución, que no tenga leyes. Sería una locura, una completa locura. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo había una serie que se llamaba Deadwood,
Y era una serie que mostraba la historia de unas personas que venían de todas partes y construían su propio pueblo, y la esencia de la serie era que no había reglas. Cada quien podía hacer lo que quería, y usted se imaginará cómo era ese pueblo, terrible. Pero Dios de alguna forma ha provisto esos otros medios para evitar que la sociedad o el mundo se corrompa por completo. Pero de alguna manera, como colombianos y por experiencia propia, nosotros sabemos que hasta esas entidades se están corrompiendo, se están pudriendo, se están llenando de corrupción. Así que lo que Dios espera es que la iglesia sea luz. Dios espera que la más poderosa influencia de la sociedad sea la iglesia. Es decir, que sean los creyentes. Que las personas que profesan ser cristianas sean personas correctas, personas que no son corruptas, que no andan en cosas ilegales, que no buscan siempre ganar más de lo que está estipulado y no pagar impuestos y salirse siempre con la suya. Dios espera que no seamos nosotros los que nos colemos en Transmilenio, ¿verdad? Dios espera que nosotros seamos personas diferentes en un mundo que se está descomponiendo. El creyente tiene que ser alguien que no está en descomposición pecaminosa, alguien que no se está pudriendo a causa de su maldad. Y alguien que no se pudre a causa de su maldad es alguien que ha sido nacido de nuevo por la palabra de Dios. Es alguien que ha nacido de nuevo gracias a la obra soberana de Dios en su vida, y esa persona puede lograr que su entorno se pudra completamente o se sumerja completamente en la maldad. Ahora, desde nuestra perspectiva eso parece algo imposible, ¿cierto? Porque uno piensa, este mundo ya está demasiado corrompido, solo hace falta aprender las noticias y nos vamos a dar cuenta que este mundo como que cada vez está peor. Pero para Cristo eso no es imposible. Y como para Él eso no es imposible, nosotros debemos procurar ser sal en este mundo, aun cuando parece que eso no va a tener efecto. Y quisiera darles un ejemplo un poco gráfico, y esta es una historia de la vida real, pero yo creo que usted entienda un poco lo que trato de decir con esta ilustración. En 1995 en Australia, dos amigos pues les dio hambre y dijeron, vamos a ir a McDonald's y vamos a comprar hamburguesas. Fueron a McDonald's, compraron 3 hamburguesas, una para cada uno, y otra hamburguesa era para un amigo, pero por alguna razón ellos no se encontraron con él. Entonces, como son los jóvenes que les da por hacer locuras, dijeron, vamos a hacer una cosa, esta tercera hamburguesa no la vamos a comer, sino que la vamos a guardar mucho tiempo a ver qué pasa con esa hamburguesa. Y miramos, hagamos un experimento. Entonces ellos guardaron esa hamburguesa por largo tiempo, específicamente por 20 años. 20 años guardaron esa hamburguesa, y no la guardaron en el refrigerador, ni la guardaron en la nevera, sino en una caja con candado. Entonces 20 años después abren, destapan el cofre, ¿y qué encuentran? Bueno, el pan está duro, sí, el pan está como ahí duro, pero la carne estaba intacta, no se pudrió, no olía a feo, no tenía moho, y ellos decían que hasta estaba muy fresca. En Ontario, Canadá, un granjero hizo lo mismo, compró una hamburguesa de McDonald's, la guardó por 6 años en su estantería, la sacó, igual, estaba intacta. Imagínense la cantidad de conservantes que tiene la carne de McDonald's. Pero no estoy haciendo mala publicidad. Si alguien trabaja en McDonald's, sigan comiendo en McDonald's. Una vez casi me pegan en McDonald's, tengo malas experiencias, pero bueno, el punto es que la carne no se dañó, y uno podría decir, eso es imposible, pastor, tiene que ser mentira. La carne debió haberse dañado. El punto aquí, o lo que yo trato de decir con esto, es que aunque parezca imposible que ser sal funcione, para Dios nada es imposible. Él puede hacer cosas grandes
con cosas pequeñas e insignificantes. Dios preserva este mundo que está corrompido a través de su Espíritu Santo y a través de su iglesia. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Tenemos un Dios soberano que con poco hace mucho. Tenemos un Dios que con lo insignificante hace cosas maravillosas para su gloria. Así que sé sal en las manos de Dios. Sé sal en las manos de Dios, y si eres discípulo de Cristo, sé sal en todo tu entorno. El comentarista bíblico R.G.B. Teisker dijo alguna vez: los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo en donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o no existen. Usted debe ser el desinfectante moral en su mundo. Usted debe ser aquella persona en donde mantiene la moral, las leyes morales de Dios, en donde ya la moral ni existe, en donde de pronto si la moral está, entonces es muy bajita. Usted debe ser sal. Ahora, algo que me llama la atención del texto es que Cristo no solo dice: vosotros sois la sal del mundo, la sal de la tierra, perdón, sino que él agrega algo más en el versículo 13, dése cuenta. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Iglesia, la sal es efectiva siempre y cuando no pierda el sabor. La sal es efectiva siempre y cuando no pierda el sabor. Imagínese que usted de pronto va a un restaurante un domingo por la tarde o a un asadero y pues le traen las populares papitas sabaneras que nos gustan tanto, que generalmente uno les aplica sal. De pronto usted ve un salero encima de la mesa, le pone sal a la papa, pero el sabor no cambia y no sabe a nada. Yo le pregunto: ¿para qué sirve esa sal? Para nada. ¿Porque perdió qué? El sabor. Entonces, si la sal pierde el sabor, no sirve para nada. Y Cristo termina el versículo 13 diciendo: ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si la sal no es sal, tampoco es tierra. O sea, como que queda en un estado intermedio en donde ni es sal, ni es tierra, ni es nada. Por lo tanto, no sirve para nada. Ni para hacer tierra, ni para hacer sal, ni para una cosa, ni para la otra. Quisiera leer el pasaje paralelo de este sermón en Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos capítulo 9, versículo 50 dice: la sal es buena, dice la Nueva Versión Internacional, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Me gusta lo que dice Cristo, o como traducen esa frase en esta versión: que no falte la sal entre ustedes. Pero ¿cuál es esa sal que no puede faltar? Bueno, esa sal que no puede faltar es el carácter cristiano que vimos en las bienaventuranzas. Ese es su sabor. Eso es lo que no puede faltar. Si usted quiere preservar o quiere ser influencia efectiva en el mundo, usted debe retener su semejanza a Cristo, así como la sal retiene su sabor. Usted debe abrazarse a eso. Si los cristianos se acomodan al mundo y se contaminan, pierden su influencia. Son como la sal que ya no sirve para nada. La influencia de los cristianos en la sociedad depende de que sean distintos a ella, no idénticos. De eso depende que usted sea influyente. Por eso usted no puede perder su sabor, y ese sabor es lo que aprendimos durante todo este tiempo, las bienaventuranzas. Debemos ser pobres en espíritu, debemos ser personas que lloran su pecado, debemos ser humildes, debemos ser misericordiosos, debemos tener hambre y sed de justicia,
debemos procurar la paz. Todo eso usted tiene que abrazarlo, abusarlo, porque no puede perder su sabor. Y no podemos perder ese sabor ni como individuos ni como iglesia. Martin Lloyd-Jones, un predicador de hace muchos años, dijo alguna vez: la gloria del evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta al mundo, nunca deja de ser atractiva. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje, aunque al comienzo quizás lo odie. Lo que yo quiero que usted comprenda de esto, lo que estoy tratando de decir, es que si nosotros como cristianos no somos diferentes al mundo, no vamos a servir para nada. Si como cristianos no somos diferentes a este mundo, no vamos a servir para nada. ¿Y qué se hace con la sal que ha perdido su sabor? Se echa fuera y es desechada y pisoteada por los hombres. Pero Jesús no solamente habló de sal, también nos habló de luz. Él dice en el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Ahora Jesús introduce esta segunda metáfora de la misma manera. Dice: ustedes son luz, ya nos ha dicho que somos sal, pero me gustaría mencionar aquí que más adelante en el Evangelio de Juan, más específicamente en Juan capítulo 12, versículo 46, el Señor hace la siguiente declaración: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, yo hago referencia a este pasaje porque considero importante que nosotros entendamos que ningún cristiano brilla a causa de su propia capacidad. No es que el cristiano dice: hay que ser luz, listo, y se enciende solo. No, el cristiano refleja la luz que ya ha recibido de Cristo. Es como una vela apagada que toma su luz de otra vela, para que me entiendan un poco mejor. Es algo así. El creyente es luz porque brilla con la luz de Cristo. Somos luz porque Él es luz. Amén. Ahora, ¿a qué es lo que se refiere Cristo cuando dice que somos la luz del mundo? Bueno, yo creo que en el mismo pasaje de Mateo capítulo 5, pero en el versículo 16, encontramos la respuesta. Dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué hace Cristo aquí? Él relaciona la luz con las buenas acciones. ¿Y qué son las buenas acciones? Podríamos decir que las buenas acciones se refieren en algún sentido al testimonio del creyente. Y el testimonio del creyente debe de ser irreprochable. Si tú eres luz y has recibido la luz de Cristo, entonces tú tienes que tener unas obras que demuestren eso. Esas obras son ese reflejo. ¿De acuerdo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro 2:12 dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, cuando Jesús nos llama a ser luz, nos está llamando a tener un testimonio piadoso, una vida irreprochable, que aún a las personas que no les caemos bien, si la gente dice: pero ¿por qué le cae mal? La gente dice: porque es que el man es que como que no tiene nada que decir, de pronto no le gusta la cara de uno o la forma en que uno se viste, pero en cuanto al tema del testimonio, que no tengan nada que decir. Tenemos que ser luz.
Las personas tienen que ver en nosotros que somos pobres en espíritu. Las personas tienen que ver en nosotros que lloramos nuestro pecado. Las personas tienen que ver en nosotros que somos humildes, que buscamos la justicia, que somos misericordiosos, que somos de corazón puro y pacificador. La gente tiene que ver eso, tiene que ser visible. Ahora, la Biblia en general también relaciona la luz no solamente con las buenas obras, sino con la verdad. Eso quiere decir que un testimonio no solamente, eso no quiere decir que un creyente no solamente tiene un testimonio irreprochable, sino que también el creyente comunica la verdad, es decir, comunica el evangelio. Ser luz, en resumidas cuentas, lleva consigo modelar el evangelio y predicar el evangelio. Cuando hablamos de ser luz, hablamos de esas dos cosas, de modelar el evangelio y predicar el evangelio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, no solamente estamos llamados a ser luz, sino que estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ser luz lleva consigo modelar el evangelio y predicar el evangelio, evangelizar. John MacArthur, un pastor, dijo alguna vez: solo podemos cambiar a la sociedad si proclamamos fielmente el evangelio, el cual transforma la vida desde adentro hacia afuera. Entonces usted necesita mostrar con su vida que Dios, por medio del Espíritu Santo y por medio del evangelio, lo ha transformado de adentro hacia afuera, tanto que usted modela el evangelio y predica el evangelio. Sus palabras son consecuentes con la luz que usted dice que es. Entonces, como podemos ver, ser luz es una cuestión de testimonio y de proclamación del evangelio. Ahora, tanto el testimonio como la proclamación deben ser cosas evidentes, cosas que la gente pueda encontrar fácilmente en usted. Hermanos, la luz no fue diseñada para ser escondida. Miren lo que dice Cristo en el pasaje de hoy, Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La luz está diseñada para iluminar a todos los que están a nuestro alrededor. Yo imagino que cuando usted se queda sin luz en su casa, usted no prende la vela para meterla debajo de la cama, ¿cierto que no? O usted no le pone una olla encima a esa vela, usted la pone en un lugar en donde proyecte más luz y todos puedan ver y verse a sí mismos. Ese es el objetivo. Así que de la misma manera el cristiano no debe ocultar la verdad que conoce, ni debe ocultar lo que es. Él debe permitir que su carácter cristiano ilumine a todos los que están a su alrededor en todo momento y en todo tiempo. Nosotros somos luz, iglesia, no somos bombillos ni somos velas. Los bombillos se funden, las velas se soplan, pero la luz es luz en donde quiera que está. Y es evidente que donde está es luz. Es luz. Somos llamados a ser luz y a ser sal en todo tiempo y en todo momento. Y somos llamados a eso.
no para que la gente nos admire, que digan, oh, pero qué cristiano es usted, o qué cristiana es usted, es que usted brilla, que me encandelilla los ojos su carácter. Usted es tan misericordioso que casi me quedo ciego cuando lo veo. Es increíble. Usted es tan diferente a todos que usted es digno de admirar, bravo. No, nuestras buenas obras, como lo dice el verso 16, es para que las personas glorifiquen al Padre que está en los cielos. Lo que somos, sal y luz, no es para que nosotros seamos aplaudidos, sino para que Dios sea glorificado. Ese es el fin. Ese es el fin. El mundo solo quiere su gloria, pero el creyente quiere brillar y quiere ser sal solamente para que las personas vean al cielo y digan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, las personas pueden o deben poder vernos y decir, Él es lo que es por la gracia de Dios. Solo Dios podría haber hecho ese cambio en él. Solo Dios hubiera podido cambiar el carácter de esa persona como lo hizo. Él nunca hubiera podido cambiar eso, solo Dios pudo hacerlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que somos debe llevar a otros a glorificarlo a Él. Ahora, manera de aplicación, hay algunas cosas, 3, 4 cosas o más, que quiero decirles, muy corticas todas. Son 10 puntos. No, mentiras, lo primero que quiero decirles es, si tú quieres ser sal en el mundo, asegúrate de que no eres carne que se está pudriendo. Si tú quieres ser sal en el mundo, asegúrate primero que no eres carne que se está pudriendo. Acuérdense que ellos usaban la sal para que la carne, no se dañara. Pero si tú quieres ser sal, asegúrate primero de que eres la sal y no la carne que se va a dañar o que se va a pudrir en sus pecados. Entonces, si nosotros no hemos respondido al Evangelio con arrepentimiento y fe, va a ser muy difícil que seamos sal. La carne es carne y la sal es sal. La sal no puede convertirse en carne ni la carne puede convertirse en sal. Para que eso suceda tiene que suceder un milagro. Para que tú seas la sal del mundo, necesitas el milagro del Evangelio, del nuevo nacimiento de Dios en tu vida. Entonces, antes de ser sal, pregúntate, ¿soy sal o soy carne? Asegúrate de ser lo correcto. Segundo, si tú quieres ser la luz del mundo, primero debes asegurarte de que vives en luz y no en tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6, dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo, no, es que yo soy luz, pero ando en tinieblas, ¿qué dice la Biblia que soy? Un mentiroso. Entonces, antes de decir que usted es luz, asegúrese de que está viviendo conforme a los mandamientos del Señor, conforme al Señor, y no que usted está en tinieblas, sino usted va a ser una contradicción completa. Así que sus palabras tienen que ser consecuentes con sus actos. Amén. Tercero, sea diferente al mundo como individuo y como parte del pueblo de Dios. Sea diferente al mundo como individuo y como parte del pueblo de Dios. Ese tema es básico en el Sermón del Monte. Si yo pudiera resumir qué es lo que Cristo quiere decir en todo el sermón es, sean diferentes, sean mi pueblo, no sean hipócritas, sean distintos. En eso se podría resumir todo este sermón. Él quiere que nosotros seamos diferentes. Entonces, como individuos y como iglesia,
Debemos ser diferentes a los demás. La gran tragedia de hoy, ¿sabe cuál es? Que la iglesia es muy parecida al mundo y los creyentes son muy parecidos al mundo. Y eso tiene que empezar a cambiar. Tiene que empezar a cambiar. Tiene que haber una línea muy definida. Así como yo puedo diferenciar la carne de la sal y puedo diferenciar la luz de la oscuridad, así de diferente tiene que lucir usted del mundo y su iglesia del mundo. Tiene que ser evidente. Otra cosa más, acepte su responsabilidad de ser sal y ser luz. Este es el sermón, yo creo que número 10, así de optimista, que yo creo que usted ha escuchado acerca de sea sal y sea luz. Ya lo sabemos, ya lo hemos oído. La pregunta es, ¿somos sal y somos luz? Ya lo sabemos, pero ¿somos eso? Y yo creo que esta es una de las porciones de la Biblia más conocida, pero menos evidentes en la iglesia y en los creyentes. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Tenemos que ser lo que debemos ser. Tenemos que comportarnos según lo que somos. Si usted es sal, sea sal. Si usted es luz, sea luz. Quinta cosa, nuestra responsabilidad es doble. Ser sal es una cosa y ser luz es otra cosa, ¿de acuerdo? Son cosas diferentes, es una responsabilidad doble. ¿Qué significa ser sal de la tierra? Bueno, significa que un cristiano es lo suficientemente valiente para condenar lo que está mal. Si él ve que algo está mal, él lo dice. Él no participa de esas cosas que están mal. En este caso, el cristiano es como sal en la herida. Y a mucha gente no le gusta eso. Si fuéramos la miel del mundo, de pronto. Pero como somos sal, la sal duele en la herida. Entonces el cristiano dice, yo no voy a participar de ganancias deshonestas porque eso está mal por esto, esto, esto y esto. Va en contra de los principios de Dios. O yo no voy a engañar a mis clientes y les voy a decir que este producto es mejor que este simplemente porque eso está mal. Eso está mal. Está muy mal. Por esto, por esto, por esto y por esto. Eso es lo que hace la sal. Y nosotros tenemos que ser sal en el mundo, cueste lo que cueste, así no les guste a otros. Así no les agrade. Ya sea que de pronto alguien dice, venga, cojámonos esto del almacén, llevémoslo para la casa, no se van a dar cuenta. No, yo no hago eso. Hermano, salgamos temprano del trabajo que el jefe no está. Yo no hago eso. ¿Por qué? Porque eso está mal. Es ser deshonesto. Y usted tampoco debería hacerlo. No debería ser deshonesto con el jefe. Entonces el creyente cuando vea que algo está mal, lo dice e influencia a los otros a que hagan lo correcto. Eso es ser sal. Pero ¿qué es ser luz? Bueno, ya de alguna forma lo vimos. Ser luz lleva consigo modelar y predicar el evangelio. ¿Sí? Como sal yo soy un obstáculo para que el mal siga, pero como luz yo soy alguien que modela la verdad y predica la verdad. Nuestra tarea no se limita a lo que hacemos aquí en la iglesia. Se limita a lo que también Dios nos ha encomendado en el mundo. Está más allá de estas cuatro paredes. Por ejemplo, si usted compra sal para dejarla en el termo de su alacena, ¿usted cree que ahí ella cumple toda la función? Aunque sea mucha, no sirve para nada. Nosotros tenemos una tarea afuera, y afuera tenemos que ser sal, y afuera tenemos que ser luz. Así que, conclusión, ser sal y ser luz es una responsabilidad doble, y debe llevarse a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero terminar preguntándoles, ¿ustedes son sal que preserva o carne que se pudre? ¿Qué son? ¿Sal que preserva o carne que se pudre?
¿Eres luz que brilla o estás perdido en tinieblas? Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, seamos luz como nuestro Dios es luz y seamos sal para que este mundo glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Dios, queremos glorificarte porque por las obras de tu Hijo Jesucristo nosotros podemos dar gloria a ti que estás en los cielos. Cuando vemos el testimonio de Jesús, cuando vemos su carácter, cuando vemos sus obras y cuando vemos su mensaje, podemos decir confiadamente que si alguien fue sal y luz en el mundo, fue tu Hijo Jesucristo. Y aunque era aparentemente una persona humilde, de una ciudad despreciada en su nación, ese hombre partió la historia de la humanidad en dos, tanto que hoy podemos hablar de él antes y después de él. Y ese mismo hombre, Dios hecho hombre, nos envía diciéndonos: tú eres sal y tú eres luz, pero si pierdes el sabor no servirás para nada, y si eres luz escondida no servirás para nada. ¿Qué somos? Solo tú lo sabes, Dios. Y conforme a lo que sabes, obra en nosotros. Examina nuestro corazón, examina nuestro carácter y permítenos ver si somos lo que decimos ser. Y si no lo somos, si no somos eso que tú pides que seamos, haz algo en nosotros. En primer lugar, perdónanos. Y en segundo lugar, obra en nuestras vidas. No para que tengamos una conciencia más tranquila, o no para que simplemente nosotros seamos admirados por los hombres. Hacen algo en nosotros por amor de tu nombre. Haz algo en nosotros para que nuestra familia, la que aún no se ha convertido, o nuestros vecinos que nos conocen, puedan vernos, ver al cielo y decir: gloria al Padre que está en los cielos. Anhelamos eso con todo el corazón y te pedimos eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.